Saludos a todos. Hoy nos toca hablar otra vez del conflicto ucraniano. Un conflicto que tiene paralizado a medio mundo. Desde la declaración unilateral o la declaración de la independencia unilateral rusa de las regiones de Donetsk y Lugansk y su posterior penetración o invasión al territorio ucraniano, el conflicto ha ido adquiriendo connotaciones drásticas. Un suceso que no solamente va a cambiar la cartografía ucraniana, sino más bien que va a generar un cambio a escala global, a semejanzas de grandes momentos o grandes acontecimientos que han marcado el devenir de la historia humana. El Tratado de Westfalia, el fin del califato, el fin de la Guerra Fría, el propio COVID. Pero para comprender bien un acontecimiento de estas dimensiones, resulta fundamental retroceder, o mejor dicho, saber lo que sucedió antes para poder pronosticar lo que va a ocurrir después. Claro, desde un punto podemos decir que el conflicto de Ucrania se divide en dos puntos. Uno que es mediático, los clásicos mensajes a favor o contra de uno u otro, o una óptica geopolítica que es nuestro interés. Claro, partiendo de eso, el conflicto forma parte de esa clásica lucha, o mejor dicho, la tira y floja entre Occidente y Rusia, que aparece, desaparece en el tiempo según el contexto, pero que al parecer, o al menos desde los últimos meses, ha ido más allá de lo habitual, como resultado de 8 años de una enorme, o mejor dicho, muchos acontecimientos que marcaron el panorama ucraniano, que empezaron, como todos sabemos, con una serie de manifestaciones o acontecimientos que yo lo diría más bien que fue una operación Gladiador, que acabaron, como todo el mundo sabe, con la anexión de Rusia a Crimea y los posteriores referéndum de las regiones citadas antes, que a la postre le siguieron una serie de maratonianas acontecimientos, o maratonianas, mejor dicho, contactos o encuentros diplomáticos como Minsk I, Minsk II, el cuarteto de Normandía o el cuarteto de Steiner, pero que al parecer todos no han llevado bien o no se han dado frutos. A eso también en paralelo iba el ascenso, o mejor dicho, el aumento de la presencia militar de la OTAN en la frontera o en las cercanías de la frontera rusa, especialmente en la parte del Mar Negro, y el intento de militarizar esa región, tal como hemos destacado en un vídeo anterior. Por tanto, en ese clima tan tenso y los acontecimientos que hemos presenciado últimamente, los rusos emprendieron esa aventura no solamente de declarar la independencia, sino también de intervenir directamente en el suelo ucraniano, conscientes sobre todo de la no inclusión completa o no penetración directa de la OTAN, que realmente su verdadera batalla será contra China, en especial por la isla de Taiwán, donde se fabrica más del 70% de los semiconductores, y precisamente uno de los objetivos de esta guerra, o mejor dicho, de esa, vamos a decir, según la visión rusa, de agresión de la OTAN a sus murallas, es separar ese posible o un creciente alianza táctica que está avanzando en la escena internacional entre China y Rusia, y que tanto preocupa a los estrategas de Washington en general y los europeos en particular, por supuesto. Es cierto que se han llevado a cabo una serie de sanciones contra Rusia, incluida una posible exclusión del sistema SWIFT. Evidentemente, unas sanciones que dañarán y mucho a la economía rusa. Posiblemente su punto más débil, si lo comparamos con su extensa geografía y sobre todo el rol que aspira a jugar a escala global.
pero dichas sanciones tendrán su efecto contrario, especialmente sobre Europa. Países como Austria, Italia, Grecia, entre otros, lo notarán por su vinculación financiera con Moscú. Y también está presente el tema del gas, que ya Europa, está comprando a un precio duplicado, un 50% en comparación con lo hacía habitual, en especial de Estados Unidos. Eso lleva a muchos analistas y especialistas, sobre todo en ese tema, hablar de que el presupuesto europeo en torno al gas subirá a 1 trillón de dólares. Es cierto que todo ese dinero se va, una parte, mejor dicho, se va a los bancos americanos, pero no olvidemos que en Estados Unidos vive una recesión económica que ha aumentado un 10% en los últimos meses, sin olvidar la deterioración de la imagen del presidente desde su elección hasta hoy día y el cada vez creciente, o mejor dicho, aumento de esa descomposición social que pondrá en tela de juicio la unidad del país en el largo o medio plazo. Los rusos también, cabe destacar, que eran conscientes de todo eso, por eso llevan años amontonando el oro y dinero. Incluso ya han acordado con los chinos crear una moneda nueva comparable al dólar. Y no olvidemos que el 17% del intercambio entre chinos y rusos se lleva a cabo por el yuan. Aparte, en caso de que los precios o la subida de los precios del gas o del petróleo serán como un balcón de oxígeno para los rusos. Entonces, el clima de sanciones no hará más que empeorar el panorama económico global a todos. Sobre todo, estamos hablando de un panorama ya advertido de antes de una posible recesión global fruto de la última pandemia que vivió la humanidad. En fin, podemos decir que el conflicto de Rusia es el resultado del caos global que ha sellado el mundo en los últimos años como resultado del fracaso norteamericano de unilateralizar el mundo, es decir, algo realmente que contraduce a la naturaleza humana, y que la escena internacional será testigo de otros conflictos en los próximos años, en otras áreas distintas. Lo cierto es que si Rusia logra una victoria diplomática con ropaje militar, a semejanza de Georgia, no solamente alcanzará o al menos se le allanará el camino para lograr ese estatus que lleva corriendo detrás de él desde los albores del nuevo milenio, sino que sucederán cambios sin precedentes en Europa. No olvidemos que hay otras minorías rusas, tanto en Europa del Este como en Asia Central, y nadie sabe hasta tal punto llegan las ambiciones rusas. Otro punto también a destacar es la desconfianza que se empezará a generar en torno a la OTAN. Países que ya han incluido dentro de esa alianza atlántica empezarán a reflexionar su presencia ahí y quién sabe, buscarán otros acuerdos diplomáticos con otras potencias, incluidos países como Alemania y Francia, que al parecer todavía están destinados a seguir bajo la órbita norteamericana. En caso contrario, que se fracasa, los rusos, o mejor dicho, se hundirán en el pozo ucraniano. Y siendo sinceros, ningún país o potencia es capaz de mantener un frente abierto entre sus fronteras, porque esa instabilidad tarde o temprano se trasladará más allá de sus murallas. Y también será una oportunidad que va a aprovechar la OTAN no solamente para entretener a Rusia más allá en su campo trasero, sino que incluirá a otros países como Georgia, por ejemplo. Por eso no descartamos que pronto hayan acuerdos entre las partes implicadas en el conflicto a fin de salvar los intereses de cada uno. Aunque, siendo sinceros, Ucrania como país, tal como hemos conocido en los últimos 30 años, ya pasará a los anales de la historia.
En fin, el pueblo ucraniano es víctima de ese gran juego y también de su elección a un presidente que nunca ha estado a la altura. Todavía recuerdo esas palabras que criticaba a los palestinos y acusados de terroristas porque resistían a las agresiones israelitas. Hubiera sido mejor para un país como Ucrania seguir el método finlandés, que en plena Guerra Fría acordó con la URSS y también acordó no incluirse en la OTAN, y así evitó las agresiones.